Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar el día de hoy de otra fuente de las obligaciones. En este caso, el enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento sin causa. Cuando una persona ve incrementada su patrimonio o se enriquece sin ninguna razón o sin ninguna causa que haya dado motivo a ese beneficio que recibió. Evidentemente, cuando alguien recibe un beneficio es porque hay una razón, hay una causa. Alguien tiene el derecho de algo porque a lo mejor se celebró un contrato, te pagaron un dinero que te debían, eh, vendiste algo y te pagaron el precio. Entonces, cuando tú te enriqueces por algún contrato, bueno, pues está bien, ¿no? Es correcto. Pero hay ocasiones en que alguien ve aumentado su patrimonio sin alguna causa, sin alguna razón justificada. Por ejemplo, eh, casos de enriquecimiento ilegítimo, cuando alguien tiene un terreno y de repente una persona se equivoca y en lugar de construir en el terreno de esa persona, construye en el terreno de uno. Haz de cuenta que construyó en mi terreno porque se confundió, eran lotes que son los mismos lotes, en un fraccionamiento, en una privada se confundió y construyó en mi lote por equivocación, por error. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo en este caso, o quien fuera el dueño del terreno donde se construyó, se ve enriquecido. ¿Por qué? Porque lo que se construye en un terreno va a pertenecer ahora o será dueño el propietario de ese terreno, de lo que se haya construido. Entonces, ahí hay un enriquecimiento. Evidentemente quien construyó, su intención no era equivocarse, ni era que quedara el beneficio a mi beneficio o a beneficio del dueño del terreno. Y lo que hace ahí es que él se ve empobrecido porque todo lo que gastó y por su equivocación se confundió y construyó en otro lado. Entonces ahí estamos hablando de que hubo un enriquecimiento sin causa, sin algún motivo, sin alguna razón justificada o legal. ¿Y qué sucederá? Bueno, pues en este caso yo o la persona propietaria de ese terreno que se vio beneficiada porque construyeron en su terreno deberá de pagar lo que haya gastado la otra persona. Claro, tendrá que ser a juicio de peritos un pago justo. Entonces, o si por ejemplo otro ejemplo de que alguien se enriquece de manera ilegítima, es que recibe un dinero que no le debían. Entonces, alguien va y le paga a otra persona pensando que le debe dinero, cuando en realidad ya no le debía dinero, y, y esa persona que recibe el dinero pues se ve enriquecida sin ninguna causa, porque la persona estaba confundida. Muchas veces sucede que alguien va y paga cuando a lo mejor ya no tenía por qué pagar. Ya había terminado de pagar lo que tenía, era algo a crédito, ya había tenido y siguió pagando y no se dio cuenta. Y la otra persona a lo mejor tampoco se dio cuenta que ya se había pagado y ella seguía recibiendo el dinero. Entonces ahí hay un pago de lo indebido y alguien se está enriqueciendo. Entonces es un enriquecimiento ilegítimo, así lo señala la ley. ¿Qué va a suceder ahí? Pues la persona que recibió el dinero, como no es un enriquecimiento legítimo, tendrá que devolverlo a la otra persona, ¿sí?
El artículo 1766 del Código Civil nos dice: el que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Es decir, si alguien se enriqueció y otra persona se empobreció por el error, por la confusión, está obligado a indemnizar, a regresar a la persona que se confundió en la medida que él se enriqueció y la otra se empobreció. Si le dio, no sé, 20,000 pesos, pues esa misma cantidad será la que él deberá de entregar. No más ni menos, la misma cantidad. A eso se refiere que en la misma medida que él se vio beneficiado, debe de indemnizar a la otra persona. Entonces, esos serían dos ejemplos. Otro pudiera ser alguien que igual tiene una tierra y una persona se confunde y siembra en esa arroz, por ejemplo, o frijol, en esa tierra, pensando que es de su propiedad, y se equivocó. Entonces, al equivocarse, enriquece al propietario, porque ahora ¿quién es el dueño de de lo que haya sembrado ahí? Pues el propietario es el dueño de la tierra, porque se sembró en su tierra. Lo que en este caso pasaría es lo que ya hemos comentado: al enriquecerse sin ningún motivo, porque evidentemente quien sembró ahí no tenía la intención de enriquecer a la otra persona, ni empobrecerse él, ni verse afectado, deberá de recibir él su indemnización, lo que haya gastado. Lo justo. Tampoco puede decir, no, es que eran semillas importadas y carísimas. No, o sea, ¿sabes qué? Pues esas semillas lo que valen más o menos es esto, y te pago y yo me quedo. Eso es la regla general, ¿no? Siempre, desde luego, habría que ver cada caso en particular. Pero aquí estamos hablando de personas que están actuando en realidad de buena fe. Estamos hablando de personas que tanto una como la otra pues ignoraban. Si hay mala fe de uno de los o de otro, pues ya las circunstancias cambian. Pero en este caso estamos hablando de un enriquecimiento donde las dos partes actúan de buena fe. Tanto el que se empobrece por confundirse, como el que se enriquece también sin ninguna causa. El que, por ejemplo, recibe un dinero, pues también está actuando de buena fe. O sea, estamos suponiendo que él no se había dado cuenta o no sabía. La ley, desde luego, prevé qué sucede en el caso de enriquecimiento ilegítimo si las partes actúan, si una de las partes actúa de mala fe o si las dos actúan de mala fe. En el caso en el artículo 1700, bueno, antes de decirles qué pasa cuando actúa de mala fe, el artículo 1767 dice que cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Es lo que les comentaba, que si alguien recibe dinero sin que se le deba, él pensando que, sí, pues me debe el dinero, y lo recibe, pues tiene la obligación de regresar ese dinero. Así lo prevé la ley. ¿Por qué? Porque la otra persona se confundió, se equivocó. ¿Sabes qué? Fui a, no sé, alguna tienda que me dio crédito, y voy y me dio crédito, y fui y le estuve pagando, pero ya había terminado de pagar la cuenta, no se percató que ya la había pagado y continuó realizando pagos. Hay un enriquecimiento ilegítimo, ¿sí? La persona, una de las personas se está enriqueciendo de manera ilegítima, porque no hay un motivo, no hay una causa legal por la cual él está recibiendo ese dinero.
¿Eso genera obligaciones? Sí, por eso es una tercera fuente de obligaciones, porque genera obligaciones entre las partes. ¿Qué obligaciones? Pues genera la obligación de regresar, de restituir. No solamente en un contrato se generan derechos y obligaciones, aquí también se generarían derechos y obligaciones porque una persona que por error entregó dinero a otra, pues tiene derecho a que se le regrese, y la persona que lo recibió sin tener derecho a ese dinero tiene la obligación de restituir o de regresar ese dinero. Entonces, estamos hablando, por eso el enriquecimiento ilegítimo es una fuente de derechos y obligaciones. ¿Sucede en la práctica? Claro, claro que sucede, que personas por confusión pueden seguir pagando algo que ya habían terminado de pagar, o dar un dinero que no debían. Por ejemplo, si una persona, hay un choque y una persona va y le paga a una persona pensando que es el propietario del vehículo, le dice, mira, aquí le traigo el dinero del choque, o le deja el dinero en su casa, ¿no? La señora ni sabe, la esposa ni sabe, y llega el esposo y le dice, oye, ahí te dejaron un dinero, que te habían chocado el carro. ¿Te chocaron el carro? No, a mí no me lo chocaron. Pues ahí te dejaron un dinero. Evidentemente la persona se confundió. Él iba por la calle, golpea un vehículo, piensa que a lo mejor el dueño es una persona, y va y le hace entrega de un dinero para cubrir ese daño, ese gasto, ese pago, pero se equivoca. Entonces la otra persona, ¿qué pasa? Está obligada a regresar el dinero. El mismo artículo 1767 en su fracción segunda dice, si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la reciba procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esta prestación. Si procede de buena fe, solo debe de pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido. Si una persona recibió un dinero, bueno, esto está relacionado también con el artículo 1768, dice, el que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos y los dejados de percibir de las cosas que lo produjeron. Además, responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier causa y de los perjuicios que se rogaren al que le entregó hasta que la recobre. Si alguien recibe un dinero y sabía y actuó de mala fe que ese dinero no se lo debían y lo recibió, aprovechándose del error en el que estaba la otra persona, la ley dice que debe de regresar el dinero, pero además debe de pagar los intereses que se hayan generado. No sería justo que regresara únicamente el dinero. Si él no sabía, él estaba en la ignorancia, pensaba que sí se le debía ese dinero, la ley dice únicamente regresa lo que te dieron, el capital. Pasaron 2, 3 meses, no importa. Cuando regresas el dinero, cuando ya te diste cuenta del error, regresas el dinero, la misma cantidad, no se generan intereses, pero si actuaste de mala fe, sí deberá de pagar un interés por el tiempo que se quedó con ese dinero sabiendo que no era de él. Entonces, esos son los casos en que la persona actúa de mala fe, y esta sería otra causa de enriquecimiento, otra fuente de derechos y obligaciones, el enriquecimiento ilegítimo. Muy bien, jóvenes.